Saludos amigos, esta pantalla negra no es una falla de internet. Este es el canal de Radio Miguel Rivera en YouTube. Soy militante de Morena y es negra esta pantalla porque no me tienes que ver. No quiero quitarte el tiempo mientras te comparto esta información. Puedes oírme mientras realizas cualquier otra actividad y dejarme tus comentarios para darte respuesta posteriormente. Quiero informarte que ayer 15 de marzo del 2019 se cumplieron 18 años de que le presenté un escrito a Vicente Fox, pues en aquel tiempo se difundió un spot en televisión mediante el cual invitaba a todos los mexicanos a que participáramos con nuestras propuestas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, como ahora en este fin de semana invita a López Obrador. No sé si algunos de ustedes recuerdan aquel spot en el cual un marido se sentaba en un sillón, molesto, enojado, leyendo una carta y decía: "No puede ser, es la primera vez que el gobierno me pide mi opinión". Y se acercaba a su esposa, una gordita con mandil, y le decía: "Pues tú siempre te has quejado del gobierno, pues ándale, contéstales y diles lo que tú harías". De esta manera nos invitaban a participar y efectivamente era algo novedoso. Eran tiempos de gran expectativa y esperanza de cambio. Por eso yo el 15 de marzo del 2001 le dirigí un escrito a Vicente Fox, en el cual le decía que para de verdad desarrollarnos, que simplemente había que hacer funcionar las contralorías, porque en las distintas leyes ya está previsto el trabajo que le corresponde a cada uno de los servidores públicos. Pues ya se prevé en la ley lo que tiene que hacer cada servidor público para que México salga adelante. Lamentablemente no ha sido posible desde antes del año 2000, porque la gente que llega al gobierno no está preparada. Son gente que apoyaron en la campaña y que en pago se les dio chamba, pero que nunca han tenido la preparación académica, profesional y a veces ni moral para entender de qué se trata su chamba. Por eso no hacen bien su trabajo y causan mucho daño a la ciudadanía. Y cuando quieres imponerles responsabilidad para que los corran, para que los sancionen por el daño causado, pues resulta que a final de cuentas las contralorías no funcionan, porque en muchos de los casos, como era en aquel tiempo, el superior jerárquico era el que tenía que imponer la sanción. Entonces imagínate si la esposa del presidente municipal era la presidente del DIF, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y por su ignorancia y su incapacidad no hacía bien su trabajo, pues aunque le iniciaras un procedimiento, a final de cuentas el presidente municipal pues no iba a sancionar a su esposa. La esposa se lo iba a sonar a él en la casa. No iba el presidente municipal tampoco a sancionar a su hijo, a su sobrino, aunque estuvieran bajo las órdenes de algún otro director municipal, porque se va a generar un problema familiar. Así pasa también entre los jueces. Existe el Consejo de la Judicatura, el federal y los de los estados, son el órgano encargado de sancionar a los malos jueces, pero a final de cuentas los integrantes del Consejo de la Judicatura terminan protegiéndolos, porque se deben favores, porque son amigos, porque son compadres, y entonces
se da al traste con el servicio de administración de justicia de excelencia. Por eso casi no tenemos jueces de excelencia, y así en cada una de las dependencias públicas. Por eso es lamentable que hemos llegado a estos altos niveles de corrupción. Por todo esto es que yo le pedía a Vicente Fox, aquel 15 de marzo del 2001, que cuidara esto. Y miren todo lo que pasó. Finalmente, Pancho Barrio, su secretario de aquella Contraloría, no pescó a ningún pez gordo. Por eso vino toda esta corrupción con Felipe Calderón y con Peña Nieto. Por eso yo también caí en la desesperanza, pensando que estas cosas nunca iban a cambiar. Pero ahora que ha llegado López Obrador, nosotros tenemos que preguntarnos si estamos listos para combatir la corrupción, porque durante todos estos años también nos han corrompido. Nos hemos malacostumbrado a la corrupción. Hay muchos mexicanos que ya tienen este daño mental, que creen que la corrupción nunca se va a acabar. Pero López Obrador sigue haciendo el llamado para que todos ayudemos y denunciemos a los malos servidores públicos. En su conferencia mañanera del día jueves 14 de marzo de este año, estuvo insistiendo sobre el combate a la corrupción, diciendo que es uno de los principales ejes de su gobierno, y nos pide ayuda a todos los medios de comunicación, pide ayuda a todos los mexicanos. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos si ya estamos listos para colaborar. Él ha dicho que no va a haber divorcio, que este es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Pero si tú te desentiendes de tus obligaciones cívicas y no te interesas en el quehacer público, en los problemas de tu comunidad, en combatir la corrupción de tus autoridades, entonces esto no va a cambiar. Entonces no será culpa de López Obrador, seguirá siendo culpa de este pueblo corrompido que no quiere colaborar con sus denuncias, ni quiere tampoco vigilar el desempeño de sus autoridades. Para que México de verdad se convierta en una potencia, se necesita la participación de la gente. Es lamentable que tengamos un sector enfermo de nuestra sociedad mexicana que todavía sigue votando por el PRI y por el PAN, a pesar de que han convertido a México en una gran fosa clandestina, con miles y miles de muertos y de desaparecidos, con miles y miles de tomas clandestinas para robarse la gasolina, que afortunadamente ya López Obrador ha puesto remedio, aunque no al 100%, pero miren ustedes ese gasolinazo, miren cómo nos estuvieron vendiendo gasolina robada a esos precios tan altos, miren cómo llevaron a Pemex casi a la quiebra, que ahora tenemos que importar gasolinas carísimas para satisfacer la necesidad interna. Así es como se extendió la corrupción en muchos sectores del gobierno del PRI y del PAN. Simplemente se acomodaron para robar. A ellos sí les ha ido bien, pero porque nosotros hemos sido tan dejados. Por todo esto es que yo te invito a que no abandones tus sueños por construir un gran país para nuestros hijos y nuestros nietos. Te invito a que cumplas con tus responsabilidades cívicas, a que vigiles a tus autoridades y los denuncies cuando incurran en corrupción. Te invito a combatir la corrupción. Yo te ayudo. Tenemos que hacerlo entre todos. No te canses. Tenemos que cambiar esto.
Tengo yo más de 18 años combatiendo la corrupción y hoy que cumplo estos 18 años de aquella petición que le hice a Vicente Fox, he iniciado este canal de YouTube que he bautizado Radio Miguel Rivera. Desde hace más de 18 años he estado combatiendo la corrupción, demandando autoridades ante la Procuraduría General de la República, ante el Consejo de la Judicatura Federal y del Estado de México, y nunca se les dio trámite por todo lo que aquí te he informado. Y por eso he estado todo este tiempo tratando de construir esta corriente de opinión pública que finalmente ha dado como resultado que López Obrador llegue a la presidencia de México. Vicente Fox nos traicionó. Ya con Ernesto Zedillo las cosas estaban mal, pero con la llegada de Fox se pusieron peor. A pesar de que se reformaron algunas leyes y se crearon otras en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, estas leyes siguieron siendo ineficaces. Pero ahora con López Obrador vienen tiempos de cambio, porque el día jueves 14 de marzo de este año 2019, en la conferencia mañanera y en el nuevo marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que finalmente se ha avanzado con las reformas a la Constitución para que muy pronto entre en funciones la Guardia Nacional, para que se asiente en las 266 regiones de México, para ya no cederle más espacios al crimen organizado. También que en materia de combate a la corrupción se han aprobado reformas en materia de extinción de dominio para quitarle a los delincuentes sus riquezas mal habidas, sus bienes mediante los cuales cometen sus delitos. Extinción de dominio que se aplicará en caso de delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Recursos que se aplicarán para la reparación del daño a la víctima, para implementar programas de bienestar y para financiar programas de seguridad. Se ha reformado también nuestra Constitución Federal para ahora sí establecer la prisión preventiva oficiosa para delitos graves y nuevos delitos graves, los hechos de corrupción, el robo de hidrocarburos, los delitos electorales, el abuso sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada, el robo a casa-habitación, el robo a transporte de carga y la aportación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. Todo para garantizar la seguridad y bienestar de todos los mexicanos. Reformas que fueron aprobadas por la mayoría de diputados, senadores y por los congresos locales de cada uno de los estados de nuestro país. Es decir, amigos, ahora sí viene en serio el combate a la corrupción. Ahora sí el servidor público ratero no tendrá derecho a llevar su juicio en su casa ni en la calle, porque podía salir bajo fianza. Ahora lo que sigue también es pedir que haya reformas y una nueva ley para que sea ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se cuente con juzgados penales, ante los cuales la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, ponga a disposición a los delincuentes electorales para que mediante juicio sumarísimo se resuelva su situación, de tal manera que las sentencias sirvan para calificar de legal o ilegal un proceso electoral, pues los delitos electorales se siguen cometiendo también el día de las votaciones
y durante el recuento de los votos, para que ya no sigamos como hasta ahora, que a pesar de cometerse tantos delitos electorales, no hay sentenciados y sí muchos fraudes electorales. Con estas leyes electorales actuales hechas por el PRIAN, ni el INE ni el Tribunal Electoral nada ven. Ya para terminar este mensaje, amigos, amigas, te invito a que en tu alcaldía, si vives en la Ciudad de México o en tu municipio, identifiques a los integrantes del ayuntamiento, al presidente municipal, a los síndicos y a los regidores, también a los directores municipales, para que les solicites la debida prestación del servicio público que requieras tú y tu familia, para que les presentes tus peticiones por escrito, por duplicado para que te firmen de recibido, señalándoles tu domicilio para que te notifiquen la respuesta, así como también identifica al contralor y al defensor humanos para que en caso de que no seas atendido, les presentes tus quejas y denuncias, también por duplicado. Pero recuerda que tratándose del presidente municipal, de los síndicos y los regidores, la queja debe presentarse ante la Contraloría de la Cámara de Diputados. Identifica también a tus diputados y senadores, a tu gobernador y a sus secretarios, a los agentes del Ministerio Público de tu comunidad. Vigila su comportamiento. Infórmate qué hacen en favor de tu comunidad. Y tratándose de sus malas conductas, la queja debe presentarse, para no errarle, ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien la deberá canalizar ante la autoridad competente, quien deberá también informar sobre su resultado final. Así, combatiremos la corrupción y construiremos un mejor México. Gracias por tu atención. Soy Juan Miguel Rivera Molina, militante de Morena en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Te invito a darle like a este mensaje y a compartirlo con tus familiares para que estemos mejor informados. Nos oímos en el próximo mensaje. Gracias.